Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo un juego de mis favoritos de lucha. Y es nada más y nada menos que el gran... Soul Calibur VI. Toma, a la primera me ha salido, anda que no, qué chulo me ha quedado, ¿no? El Soul Calibur 6, chavales. Que está en el PlayStation Plus Premium. Y yo digo, bueno, también está en el otro, en el intermedio, que no recuerdo cómo se llamaba. En el extra. Y digo, bueno, vamos a echar aquí unas partiditas para ver cómo es, ¿no? Que hace mucho tiempo que no juego. Yo jugué al 2 en GameCube, me encantó. Puedes jugar entre diferentes modos de juego y disfrutar de diversos contenidos ofrece Soul Calibur. Balance de armas es un modo de misión en el que el personaje que hayas creado se verá envuelto en una emocionante historia a medida que avances. Organiza te permitirán descubrir. Vale, pero yo quiero la intro. Es que ¿sabes qué pasa? Que lo he puesto y me ha saltado la intro y lo he quitado rápido. Vale, transacciones, bla bla bla. Yo quiero ver la intro para que la veáis vosotros conmigo. Ajuste de cámara, brillo, mando, bla 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 bla. No. A ver si está aquí en el museo. No son los diseños. Escena cinemática. Vídeo de 20 aniversario, a ver esto. $20 aniversario ya de Soul Calibur, qué fuerte. O sea que salió en 2002 más o menos. Soul Blade del 99. Juegazo, tío. Me encanta. A mí, mi favorito es el 2. Este tenía yo en GameCube y madre mía la de horas que le eché. Estaba guapísimo. Ese también estaba muy chulo. En Play 2 lo jugué. A mí el que me ponía era el 2. El 4 también lo tengo yo para Play 3, si no recuerdo mal. Ahí lo tenemos. Y al 5 creo que no llegamos a jugar. Este sí, el Broken Destiny, que era free to play. No me acabo de convencer. Y el 5 creo que este no lo he jugado. Este estará en Play 4, supongo. Ah, no, este era el de free to play. El Lost Words. Entonces el otro no sé cuál es. Será de PSP o algo de eso. Toma ahí. La leyenda nunca morirá. Que me ha dado toda tu iglesia. Hay una especie de vídeo que no le he dado porque empecé a reproducirlo el directo y le da sin querer a saltar. Jo, yo quería verla, pero bueno. Misión balance de armas. Crea un personaje original e inicia la aventura alrededor del mundo donde conocerá la leyenda de la espada maldita donde una perspectiva distinta del alma. Disfruta de trama de cada uno de los personajes, así como la historia principal de la espada maldita que lo vincula a todos. Venga, vámonos a la historia crónica. Prólogo. Crónica de almas. Soul Edge. Su historia se remonta a lo más profundo y oscuro de la historia. En el siglo XVI la leyenda trató de hacerla resurgir. Veamos cómo comienza nuestra historia. Transcending history and the world, a tale of souls and swords. Vale, este es el vídeo que te estaba diciendo. Soul Edge, a legendary sword and devourer of souls. Buried in the darkest reaches of history, it was brought back to light in the 16th century. The notorious pirate Cervantes claimed the sword as his own, setting everything into motion. Pero Cervantes fuertemente. Adapted Hola. itself to its new owner by splitting into two. Possessed by the evil weapons, Cervantes began a bloody reign of terror, slaying all those seeking the swords without prejudice. Cervantes was eventually undone. Under the protection of Hephaestus, the god of smithing, a female warrior named Sophitia was able to destroy one of the swords. Shards of the blade flew and lodged into her body, causing near mortal wounds. Seeing his chance,
Cervantes raised his sword to deliver the final blow. No. Suddenly, there appeared a ninja known as Taki, who rescued the wounded warrior. Taki defeated Cervantes in a battle to the death before carrying the injured Sofitia away. However, one of Soul Edge's two blades still remained. Perhaps it was fate. The blade fell into the hands of Siegfried, whose mind was twisted Yo, me encantaba and Siegfried. unwell. Y Nightmare. Ojo. Se viene. Pues yo siempre pensé que este era el que había descubierto la espada, no Cervantes. Ahí está Nightmare. Dios, qué guapo ese personaje. Y se lió, chavales. A pillar of light pierced the heavens, the product of rampant evil, the evil seed. No one could have La semilla del predicted mal. it would become a catalyst for catastrophe across the world. Our story takes place in the 16th century. Vamos, chavales, comenzamos. Hoy toca Soul Calibur, Oscar. Estamos aquí a tope probando juegos nuevos. Ya que el Assassin no para de matarme el jefe final. Vale, Crónica de Almas 2. La tragedia de Lin Shen Chu. ¡Hostia! El del palito, Dios, este me encantaba. En Yo España... sigo con el FIFA tengo que acabar a Lukaku. Ya te queda menos. Yo después jugaré un poquillo. En España, en un fatídico día, la semilla del mal emanó de la espada maldita y liberó una explosión de luz blanca que llegó a todos los territorios, incluso a uno tan lejano como Lin Shen Chu. Dios, el del palito. Estaba todo A roto, tío. tragedy befell this place. Una tragedia. Lingshan Su Temple was a famous martial arts school in the far reaches of China. It was there Killick learned to master the Killick, tío. staff after he was abandoned as a child. Killick ate and slept with the other students and began his training at a young age. Es como el origen de cada personaje, está guapísimo. Despite this, he established a family-like bond with just one other student, Shang Len, a young girl who was like an elder sister to him. Dedicated to the way of the sword, she looked after Killick as if they were siblings. So close was their bond that when one felt happy or sad, the other would feel the same. Together they studied and grew as warriors. The years passed by. Killick's skill earned him a place as a teacher, an honorable position for one so young. Oh, perfect, como Throughout yo. the ages, Ling Sheng Su Temple had kept hold of the three sacred treasures, Krita Yuga, Dvapara Yuga, and Kali Yuga. Killick's years of arduous training earned him the title of rightful bearer of the staff, Kali Yuga. Likewise, Shang Len was also designated bearer of Dvapara Yuga, a sacred mirror. Sí, me acuerdo de esa espada. Pero el otro no sé, no me acuerdo quién lo tenía. Había Our otro story tío más. begins on the night Maxi creo que era. before the ritual for passing the treasures on to their new masters. Shang Lin, can I ask you something? Sure. How come you were chosen to bear Dvapara Yuga? I thought you'd get Krita Yuga. After all, you've dedicated your life to the sword. Killick, this is not easy for me to talk about, but I'm going to try. The Krita Yuga, it's no longer at Ling Shang Su. The sword has been gone for more than a decade. ¡Guau! La All robaron. that's left is the Kali Yuga and the Dvapara Yuga. Really? Surprised? Well, there's more. The one who stole the Krita Yuga was none other than my father. What the fuck? That's why I don't have the right to bear it. If I were to accept the sword, everyone would be up in arms. That's why, even though it was offered to me, I ¿El padre se la decided to robó? decline.
Of course, I love Ling Shangsu, and I do wish to see my studies through to their conclusion. It's just, I just don't want the sacred treasures, or my status as a sacred bearer, or anything else to hold me back. You know what the monks say. Fate is carved with your own hands. Tu destino está en When tus I propias spoke manos, to me them gusta. about that, they decided to let me bear Devapara Yuga instead. Now I can feel proud that I'm a sacred bearer just like you. You know something, Killick? What? Te amo. It's okay. Never mind. I'm really looking forward to tomorrow. Me too. And so it was Killick Bueno, a and ver si luchamos ya, ¿no? ¿O were qué? set Mucho to texto. attend the official ritual for becoming sacred bearers. But the night before the ritual, a terrible calamity plunged everything into chaos. Drawn by the Kali Yuga in Killick's hand, the evil seed came to Ling Shangsu Temple. The monks, driven insane by the evil force, Hostia. began slaying each other, turning the temple into hell on earth. Monjes locos poseídos, matándose entre ellos. Venga, déjame luchar. Es un juego de lucha, no una visual novel. What have I done? A ver, en verdad está guay que tenga historia. Podrían haber hecho cinemáticas. I don't understand. Everyone, stop this madness! Ahí está. Ahí está ella por fin luchando. Tela, ¿eh? Toma ahí, forgive me, pero ahí te ayuda. Pum. Pero no me acuerdo cómo se defendía en este juego, tío. Iyo. ¿Cómo? What the fuck? Hostia. Ah, mierda. Quería que se iba a hacer solo los ataques. Venga, agarre, Killick. Pero ¿cómo me defiendo? Ya, esos nuevos golpes. Un solo botón. Antes no se podía hacer, tío. Y muere. Vale, ahora solo me falta descubrir dónde estaba el botón de cubrirse. Creo que era la X, puede ser. No me acuerdo. Por fin. Matar o morir, así que vamos a matar a todos. No. Shanglian, tú no. En verdad sí, venga, quiero enfrentarme a ellos. Mismo cuando le gane, se le quita la paranoia. Y yo que te mata, lucha. ¿En serio me ha matado? No te creo. Vale, tú lo has matado. O sea, yo lo he matado. Traumita. Has conseguido, yo te que hacían league, había historia, bla, bla, bla. Vale, mucho texto. A ver, Crónica del Máster, Cueva del Maestro Espadachín. Cuando Kitty despertó, o sea, del palito, se dio cuenta de que estaba en un templo que no conocía. Mientras dormía, un anciano había estado cuidando de él. Este no hablaba mucho y tan solo se identificó como un experto de armas de Ling Shangsu. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? El típico anciano maestro que te va a topar. Who are you? You have yet to recover from your injuries. Demasiado texto. Hace un juego de lucha, ¿verdad que sí? Devapara Yuga. Wear it always. A ver, me da está guapo, pero me gustaría más combate. A terminar este capítulo y nos vamos por fin. Te has cargado tu
hermana, prácticamente. Me mata lo de llorando silenciosamente. Yo he venido aquí a pegarme de hostias, no a que me cuente batallitas. Me veo. Shaolin. She gave it to me. She sacrificed her life for me. Venga, Kilik, deja el trauma y cárgate a alguien. And then I with my bare hands. Why? Sí, la has matado. Tell me, Shaolin. Why am I still alive? Se Porque tú eres traumó más... el chiquillo. Tela, trauma total. Se ha cargado a la que es una especie de hermana de toda la vida. Vale, mi espada, bueno, mi palo, mi arma mágica hace que no me afecten los trozos de los fragmentos de la espada maldita. Y por eso todo el mundo se ha vuelto loco menos yo. Vale, te lo compro. Hablo de la semilla del mal, de la Soul Age, de esas cosas. Pero la tía no iba a tener la cosa verde esa. Vale, tengo una maldición. Viejo N. La Soul Age, ok, vale. Vale, básicamente te va a decir... Mucho hablar llevas, tú ya estás cansado. Lo que viene a hacer es que este tío tiene un arma que no le afecta al arma maldita y tiene que ir ahora por el mundo cargándose a la gente para liberarla, supongo, ¿no? Más es esclavo en inglés. Kusiku, ¿a quién tengo que matar? Ya ves, bicha, venga, next rival. She told me. Shanli me dijo, oh, me he muerto, lo que te dije. Te decía tanto programa, ¿no? Sí. Lo decían los monjes. Esa parte me ha quedado clara. Vamos a darle una oportunidad. As Xianglin's slayer and the last living member of Ling Shengsu, he chose to face his cruel fate head on. Vale. Aceptó su cruel destino. A ver qué pasa. Vale, de 3 capítulos solo he luchado un combate. Crónica de Arma 4, un misterioso visitante. Este es el último, ¿vale? Kiri decidió rebelarse contra su destino. Inglés perfecto, JDR, ¿dónde vivo? Es que las escuelas de idiomas de China son mejores. Kiri decidió rebelarse contra su destino e inició un periodo de intenso entrenamiento bajo la tutela del anciano Edgar Master. Pues venga, vamos a luchar, supongo, contra el viejo este ya. What the fuck? The only reason you and Kali Yuga have yet to succumb is because of Devapara Yuga's power. O sea, que en teoría se puede crear otra espada maldita de mí. You can learn to control the evil within. Yes, master. Pues venga, vamos a pegarnos un poquito para aprender. Va, venga, segundo combate. No, te va a hacer la de Dragon Ball. O sea, cargando rocas voy a lograr enfrentarme a la maldad que hay en mí. Y meditando bajo una cascada. Muy chinesco todo. Sí, tengo entrenamiento, pero me enfrento al maestro. Podrían dejarme enfrentarme al oso. Vale, venga. Próximo rival. Este sí es Masi, ¿no? Es él mismo o algo de eso. Ya verás cómo hace una paranoia de eso. Es que había un tío que se llamaba Maxi que iba con este y con otra más, que también era china. Y era como un trío así de aventurero. Me suena a mí de otros juegos antes de Soul Calibur. O sea, qué guapo. Sí, la X para es la guardia. Toma. A ver, a mí los Soul Calibur me encantan.
El modo historia en verdad está guapo. Lo que pasa que hace tanto de imagen estática y hablar tanto, pues... Me no me hagas contraataque que te reviento, motherfucker. Hazle un agarre bueno de eso. Vale. Supongo que ahora le cambiará la forma, ¿no? No, sigue siendo lo mismo. Que al mejor de 3. What the fuck. Es súper rápido Kirith, tío. Es que es de los mejores del juego. Porque con el palito suyo tiene mucho alcance. Bueno, y si el rival me atacase de vez en cuando, también estaría mejor. Venga, el remate va a ser normal. Y ahora voy a usar la técnica especial esa de las barritas verdes. Que creo que se usan con esto. Toma. Está guay lo que hayan metido un botoncito para hacer los superataques. Eso de menos poder cargar chakra, pero bueno. No estoy en Dragon Ball. Ah, quería hacerle un perfect, tío. Que se me da un tercero o algo. Fuera de ring. Ah, qué. Ah, no lo he sacado de ring. Vaya, pero lo he matado. You win. Hombre, of course. Por favor. Para algo soy elegido con el mal del interior y esas cosas. Entonces, ¿has aprendido ya algo? Sí, que yo tengo un equilibrio muy bueno. Me va a mandar a tomar por culo que me dé vuelta por ahí. Vale, voy a dejar este directo aquí. Fin del vídeo, si lo veis en YouTube, like, suscribiros y todas esas cosas. Y nos vamos a FIFA. Vale. Venga, nos vemos. Adiós.